¿Qué es una política económica? A ver, ¿quién me dice que es una política económica? ¿Vieron cómo ahí yo ya tengo un tema con ustedes porque no me están siguiendo en la parte teórica? Yo no les pido todavía hacer la parte práctica. La política económica son acciones o estrategias que tiene el Estado para poder intervenir en la actividad económica. Exactamente, Camila. ¿Y qué es o de qué política se vale esa política económica para intervenir en los sectores? Y habíamos dicho de que existen dos, o de que vamos a estudiar dos tipos de políticas económicas. ¿Cuáles son que dijo Keynes? Ustedes tienen en el primer material. Existe lo que, o vamos a estudiar la política monetaria por un lado y la política fiscal por otro lado. ¿Por qué necesitamos esas dos políticas? Para lograr, exactamente Camila, uno de ellos es, para lograr tres objetivos básicos de todas las economías del mundo. ¿Y cuáles eran esos tres objetivos básicos de toda la economía del mundo? El primero es aumentar el nivel de producción. El segundo es aumentar el nivel de empleo, dijimos. Y el tercero es mantener estable el nivel de los precios. Tres objetivos tenemos que alcanzar como país. Uno, vuelvo a repetir, mantener elevado el nivel de producción. Dos, mantener elevado el nivel de empleo, o también se lo puede denominar disminuir el desempleo. Y por último, mantener estable el nivel de los precios. Los tres objetivos de la actividad o de una política económica tienen que ir coordinados en forma simultánea. ¿Qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior vimos la inflación. Lo que nosotros estuvimos viendo es uno de los objetivos de la política económica. ¿Y por qué yo les hablo en este sentido de que es importante? Porque el indicador de aumentar el nivel de producción se mide con el Producto Interno Bruto, dijimos. Y el Producto Interno Bruto lo habíamos explicado que es el valor monetario total de todos los bienes y servicios que produce un país en un periodo de tiempo determinado, por nacionales y extranjeros que viven en el territorio paraguayo. Yo les habíamos dicho eso. El segundo objetivo, que es mantener elevado el nivel de empleo, se mide por medio de una tasa de empleo o una tasa de desempleo, que es lo que vamos a ver hoy. Y el tercer objetivo que habíamos visto es mantener estable el nivel de los precios. Y para medir la estabilidad del nivel de los precios, usamos el indicador que se llama tasa de inflación. Y ahí le estudiamos a la inflación que habíamos visto en la clase anterior. Lo que hoy vamos a ver es la tasa de desempleo, que mide el segundo objetivo de toda política económica. Y en la segunda clase nosotros habíamos visto lo que es el Producto Interno Bruto, ¿se acuerdan? Y ahí ya le estudiamos al indicador del nivel de producción. Por eso insisto en que vayan por lo menos leyendo estos materiales para que podamos tener el esquema de estudio para prepararnos para el primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Nos vamos desagregando y vamos estudiando por sectores. Primero le estudiamos al Producto Interno Bruto, segundo le estudiamos a la tasa de inflación y ahora hoy vamos a estudiarle a la tasa de desempleo. El Producto Interno Bruto nosotros habíamos visto
y desarrollado un ejercicio de PIT real y PIT nominal. El ejercicio del lápiz, del cuaderno y de la pizza y la hamburguesa. Tal cual yo les presenté en la clase, tal cual ustedes tuvieron para ejercitarse en sus ejercicios de evaluación de proceso. En la tasa de inflación tenían práctica 1, práctica 2, práctica 3, incluso en sus materiales de lectura, y eso se trasladó a la guía didáctica de lo que se refería a inflación. Y hoy lo que vamos a ver es la tasa de desempleo. Nosotros de esta forma lo que estamos haciendo es repasar, y quiero que apunten eso, apunten ya del lado de sus materiales, porque esto les va a servir también como un repaso para dentro de 8 días que que vamos a tener nuestro examen parcial, ¿verdad? Bien, entonces lo que hoy vamos a tocar y a desarrollar es el empleo y desempleo, que corresponde a la clase 5 de la semana 6. Ya entramos en la unidad 2, y la unidad 2 es el mercado de trabajo y la oferta agregada. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que son los mercados, los tipos de mercados? ¿Cuáles son los 3 tipos de mercados? ¿Qué es un mercado luego, para empezar? A ver, ¿quién me dice qué es un mercado? Pueden activar sus micrófonos. ¿Qué es un mercado? Un lugar donde interactúa la oferta y la demanda. Muy bien. Existe entonces compra y venta de bienes y servicios, pero puede existir compra y venta de dinero por dinero, y pueden existir también compra y venta de materias primas. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de mercado. El mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo y el mercado de capital. Entonces, si estamos haciendo referencia al mercado de trabajo, ¿qué se negocian en esos mercados? ¿Qué interactúan en esos mercados? En ese mercado. Hola, Pablo. ¿Qué interactúa en ese mercado? Recién dije. Bienes o... No, Silvio. No son bienes y servicios Una mano finales. de obra, profe, que vos le podés ofrecer que se llama una empresa. ¿Y cómo se llama eso, Janina? ¿Cómo se llama eso? El empleo, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la mano de obra? ¿Qué es la mano de obra en una empresa? ¿Es un bien final o es un insumo? ¿O una materia prima? Materia prima. Es un insumo, es una materia prima. Entonces nosotros lo que estamos viendo es el mercado de trabajo, el mercado de insumos o factores productivos. Porque la mano de obra va a producir un bien final. ¿Me entienden? Entonces, ese es el contexto con lo que yo necesito que ustedes manejen para poder entender todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Bien, entonces, lo que hoy vamos a ver es el mercado de trabajo específicamente, y si hablamos del mercado de trabajo, vamos a estar hablando en algún momento de la compra y la venta de mano de obra como insumo para la fabricación de un bien final, de un bien o de un servicio final. Sí, Pablo, te escucho. Ah, tenemos que ver, Pablo, porque cuando se termina la configuración, ese tiene su... Ok. Bien, el contenido. El contenido de la clase de hoy es el empleo. Vamos a ver cómo se mide el empleo. Vamos a ver los tipos de desempleo, en qué consiste el desempleo, los tipos de desempleo.
los datos de empleo en Paraguay y los indicadores del mercado laboral. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que desarrollar o a los cuales tenemos que llegar el día de hoy? Tenemos que definir el empleo y en qué consiste también el desempleo. Tenemos que conocer cuáles son las mediciones que están vinculadas al empleo en la economía. Acá lo que me está diciendo es cuáles son las tasas que tengo que conocer para poder medir el empleo, cuántos empleados, cuántos desempleados, cuántos empleados están de lo que reciben, por ejemplo, salario mínimo nomás, etcétera. ¿Cuáles tenemos que conocer o calcular las tasas relacionadas al comportamiento del mercado laboral? Y para eso yo les preparé hoy un ejercicio súper sencillo, pero que implica un planteamiento también de razonamiento para poder realizar ese ejercicio. El empleo. Entonces, el empleo es justamente aquella población que tiene o que está en un rango de edad que cuenta con las características suficientes como para poder prestar un servicio. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, que es la máxima autoridad, digamos, en lo que son las regulaciones de la mano del empleo en sí, como mano de obra, como insumo de la actividad económica, define al empleo como toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas a cambio de la cual percibe una remuneración económica. ¿Esto qué significa? Que según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el empleo es o es el grupo de personas o de toda aquella actividad que le permite a una persona cumplir actividades específicas que perciban y que reciban por esa actividad específica que está brindando a una empresa, al sector, al Estado en sí o al sector externo, reciba una remuneración por esa actividad. Ahora, ustedes me van a decir, pero profe, algunos reciben una remuneración muy baja en comparación con la actividad que está realizando. O algunos reciben una remuneración, un sueldo mucho más alto de aquella actividad que están realizando. ¿Qué es lo que está pasando, profe, en ese sentido? En ese sentido, lo que pasa es un desequilibrio, pero se debe a diversos factores que nosotros vamos a entender también, que se estratifican dentro de lo que es un problema socioeconómico. ¿Por qué siempre se habla de la socioeconomía? El objetivo principal de la teoría económica y de la economía en sí es el individuo. Entonces es un problema social, económico-social. El objetivo de toda economía es justamente el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que tratamos de lograr con la aplicación de políticas económicas que intervengan en el actuar y en el comportamiento del individuo. Pero si se interviene y se modifica el comportamiento del individuo, le beneficia también a la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, si hay más Producto Interno Bruto, es decir, si aumenta la producción de un país, aumenta también o aumentaría el empleo. Es decir, las empresas van a empezar a pedir más mano de obra porque hay una mayor producción. Entonces, esa mano de obra va a recibir una remuneración, va a recibir un salario, va a recibir un sueldo. Y el grupo de las personas que a cambio de las actividades que brinda reciben un salario, a eso se lo llama empleo. Son empleo. Bien. Veamos entonces algunas clasificaciones que nos dice la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censos
de Paraguay en este caso, porque toda la clase de hoy está basada a lo que es el desarrollo del Paraguay en cuanto a datos de empleo y desempleo. Y sacamos, para tener referencia de estos materiales, sacamos de datos estadísticos de Paraguay, incluso para hacer los ejercicios. Pero también existen clasificaciones que hacen a la estructura demográfica de un país, ¿me entienden? Y esta estructura demográfica que yo les voy a explicar hoy es la de Paraguay. Y empecemos entonces con la clasificación 1 que se llama población en edad de trabajar. Esta población en edad de trabajar no significa que estén trabajando, significa que pueden aportar nomás ya mano de obra y esa mano de obra puede ir contabilizada al Producto Interno Bruto como un insumo. ¿Quiénes o qué comprende la población en edad de trabajar? Comprende a todas las personas de 10 años y más de edad que suministran mano de obra disponible para la realización de una actividad económica. Acá me quiero detener un poquitito para explicarle un poco qué es una actividad económica. Una actividad económica es justamente aquel proceso de transformación o actividad de producción. Una actividad económica es un proceso de transformación donde interactúan bienes y servicios finales a cambio de un dinero o de un activo financiero que se percibe. Es decir, la actividad económica es todo aquel flujo circular que habíamos visto en clases anteriores. ¿Me entienden? Donde se relacionan todos los agentes económicos en los 3 tipos de mercados. Esa es la actividad económica. Entonces, esa mano de obra, toda la mano de obra disponible de 10 años de edad que ya están en condiciones de prestar un servicio o de trabajar y que esa persona pueda recibir una remuneración, ya se le está considerando como una o dentro del grupo de la población en edad de trabajar. Para Paraguay se considera este límite inferior de edad con el fin de captar el trabajo infantil y porque se demostró que existe una temprana incorporación de la población en el mercado laboral. Y eso vemos mucho. ¿Por qué? Porque se le ocupa a niños menores de 10 años para que ejerzan una actividad que ya puede ser remunerada o que ya puede entrar dentro de la categoría de población en edad de trabajar o que ya tenga una remuneración específica. Bien, ¿qué es una población económicamente activa? Y esto sí que escuchamos muchísimo a la hora de las presentaciones de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos. Y si pueden, por favor, ingresar a la página de la Dirección de Estadística y Censos cuando tengan tiempo. Y también para que ustedes puedan conocer lo importante que ustedes conozcan todas las herramientas que tienen o los instrumentos de medición de la tasa del empleo en sí o del desempleo en nuestro país. La población económicamente activa nos dice que es el conjunto de personas de 10 años y más de edad que en un periodo de referencia dado suministra. ¿Qué quiere decir suministra? Está trabajando en la producción de bienes y servicios, presta un servicio actual o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Me van a decir, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre población en edad de trabajar y población económicamente activa? Hay una diferencia muy marcada. La población en edad de trabajar es la clasificación de aquellas personas que ya pueden prestar un servicio. Sin embargo, la población económicamente activa es justamente aquella persona que ya está prestando servicio, ya está prestando su servicio para la producción de bienes o para la producción de otros servicios o está buscando trabajo. Es decir, están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. En términos más sencillos, es aquella persona, o aquel grupo de personas que ya están buscando trabajo.
La población económicamente activa es aquella población en edad de trabajar que se encuentra trabajando o que busca activamente trabajar. Y esta población económicamente activa también se clasifica. Se clasifica en población económicamente inactiva. Existe la población económicamente activa y ahora vamos a ver la población económicamente inactiva. ¿Qué es o en qué consiste esta población económicamente inactiva? Consiste en el conjunto de personas de 10 años y más de edad que no se clasifican como ocupadas ni desocupadas durante un año de referencia. ¿Y quiénes entran o cuáles grupos entran dentro de lo que es la población económicamente inactiva, que no puede luego todavía contribuir al Producto Interno Bruto? Entran todos aquellos que son estudiantes o las personas que están de 10 años y más de edad en escuelas aún. Es aquella persona muy joven, comprende a los menores de 18 años que declararon ser muy jóvenes para trabajar. Son aquellas personas que están exclusivamente ligadas a tareas del hogar. Son aquellas personas, y eso me quiero detener un rato, que sin realizar, aquellas personas que están, por ejemplo, en la casa, que no son las amas de casa, etcétera, realizan una actividad económica. Sin embargo, a lo mejor no reciben una remuneración, sino que realizan actividades para su propio hogar que no contribuye a la actividad económica en forma conjunta. ¿Me entienden? Eso es lo que dice en este párrafo. Los jubilados o los pensionados son inactivos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco ya aportan con mano de obra a la sociedad. Ya reciben nomás ya su jubilación. Entonces, son aquellas personas económicamente ya inactivas. Quiero también decirles un poco, cuando ustedes hablen o cuando ustedes escuchen de población económicamente activa, significa que nuestra mano de obra está contribuyendo al Producto Interno Bruto. ¿Por qué digo que contribuye al Producto Interno Bruto? Porque el Producto Interno Bruto es el valor monetario total de todo lo que produce Paraguay. Y en una fábrica de un producto que se produce en Paraguay, yo estoy trabajando. Quiere decir que con mi trabajo estoy aportando al Producto Interno Bruto. Esa es la metodología, digamos, es el enfoque de la población económicamente activa. Y la población económicamente activa es aquel grupo de personas que ya no está aportando al Producto Interno Bruto. Por eso les clasifica acá como ocupadas ni desocupadas durante un año de referencia. Y así sucesivamente tenemos los grupos de clasificaciones de la población económicamente inactiva. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Sí, profe, habías dicho que la población en edad, o sea, que población en edad de trabajo, o sea, que es una clasificación nomás de las personas que, o sea, que de los niños mayores de 10 años, igual a 10 años, que pueden trabajar, ¿verdad? O sea, que es una estadística nada más que se puede hacer, ¿verdad? Exacto, es una clasificación de aquel grupo de personas que ya puede prestar un servicio para el mercado laboral. Y hay incluso discusiones a nivel de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a la edad. Tocaste un buen punto, Janina. ¿Por qué? Porque en Paraguay a lo mejor esa edad se considera todavía niñez del niño y hay leyes de protectores de niños, de la niñez. Entonces, todo eso se tiene que cuidar para poder incluir en la clasificación final de aquel grupo de personas que ya está en edad de trabajar. No significa todavía que ya están trabajando, significa que ya puede trabajar, pero no se le puede pagar un salario mínimo, por ejemplo, a un niño de 10 años, ¿o sí? Profe, o sea, de manera referencial no mandóse la estadística agarra eso. Es una clasificación, Silvio, de manera referencial. Si pueden ingresar a la página. Clasificación de manera referencial. Sí. O sea, no tiene ni un valor ni para el interno, el Producto Interno Bruto,
ni porque tampoco no cobra lo que tiene que No. cobrar. No. Esa es una clasificación. De ahí vamos a partir ahora para nuestro desglose. Es una clasificación. Son todo aquel grupo que ya puede trabajar. Pero no, ahí no te dice, Silvio, que ya está trabajando y mientras no trabaja, no aporta al Producto Interno Bruto. ¿Está bien? Sí, pero ¿Entendido? Bien. ¿Por qué te expulsé de la clase de Fátima? No entiendo. Bien. Entonces, la población económicamente inactiva es aquel grupo que ya no puede aportar al Producto Interno Bruto y está en la referencia de estas categorías, ¿ok? Qué raro, Fátima. No le expulsé yo a nadie del grupo. Permiso, profe. Sí, Romina. Para explicarle nomás a la compañera Fátima, por lo general el sistema cuando no permite ingresar suele aparecer así, que el profesor le expulsó de la clase, pero en realidad es un error del sistema nada más. Gracias, Romina. ¿Entendido, Fátima? Sí, profe. Me asustaste. Pero Porque técnico nada estaba expulsando, tocando. compañera. Bien, entendido. Gracias. Bien. Entonces, la población ocupada, seguimos con la cuarta clasificación, es el conjunto de personas ya en la fuerza de trabajo o fuerza laboral que trabajaron con o sin remuneración en el periodo de referencia, o que aunque hubieran trabajado, tenían empleo del cual estuvieron ausentes por motivos circunstanciales. La población ocupada, siempre pongo de ejemplo, es, por ejemplo, entran dentro de esa clasificación para entender un poco mejor las mujeres embarazadas o las que tienen, las personas que tienen permiso por enfermedad. ¿Por qué? Porque aportan de cierta manera al Producto Interno. Ellos están dentro de la clasificación de una población ocupada o que tienen trabajo, pero que en ese periodo de reposo o en ese periodo de lactancia, etcétera, etcétera, no están acudiendo a sus lugares de trabajo. Entonces, dentro de esa clasificación le podemos, digamos, referenciar a lo que es la población ocupada. Las personas con esas características. Son las personas, dicen, la fuerza de trabajo que trabajaron con o sin remuneración por lo menos una hora en el periodo de referencia y aunque no hubieran trabajado, dice, tenían empleo del cual estuvieron ausentes por motivos circunstanciales. Puede ser por enfermedad, puede ser por licencia, puede ser por un permiso, pueden ser por vacaciones, paro, beca. Generalmente nos preguntan luego, ¿estás ocupado? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando, pero actualmente estoy de permiso. ¿Me entienden? Exactamente, Armando. Así mismo. A eso se refiere la población ocupada. Bien. Dentro de esta población ocupada, acá tienen o les podemos visualizar una definición un poco más amplia de todo lo que es la población ocupada y también acá les puse, les indiqué, Kevin, bien, les indiqué cuáles son los, digamos, cuáles son las apreciaciones y cuáles son los conceptos que están referenciados en la Organización Internacional del Trabajo en lo que es una población ocupada, porque tiene otra vez distintas clasificaciones la población ocupada. Las personas ocupadas con remuneración, que es, ¿se acuerdan que la población ocupada era con o sin remuneración? Lo importante es que ya estén dentro del mercado laboral. Y hay muchísimos de eso, increíblemente. Las personas ocupadas con remuneración son aquellas que reciben un sueldo, un salario, un jornal u otro tipo de ingreso.
compensación en efectivo o en especie, que puede ser por alimentos, por alojamiento, por el trabajo realizado como empleado, obrero, jornalero, empleador o patrón, trabajador por cuenta propia, etc. Y las personas ocupadas que trabajan sin remuneración en una empresa económica explotada por otro miembro de la familia, con el que conviven, se denominan trabajadores familiares no remunerados. Deben trabajar por lo menos 15 horas en el periodo de referencia durante los últimos 7 días. Famoso cuando nos llevan a trabajar en los negocios, ya sea de nuestros parientes, etcétera, para poder y ayudarle, te dice. Pero no te da una remuneración acorde a las actividades que estás realizando, ¿me entienden? Esa es una población ocupada no remunerada. Y se identifica principalmente, dicen, los grupos familiares. Durante el desarrollo de las clases. Y acá les va a pedir un doble vida. Juan. Ahí está. Olevilla, que es una ciudad hipotética, tiene 1.800 habitantes. Esta es la población total, de los cuales, dice, 1.200 tienen 16 años de edad o más. Entre ellos, dice, 900 personas trabajaban la semana pasada, ya sea como empleados remunerados o en sus propios negocios. ¿Cómo le vamos a clasificar a estas 900 personas? A ver, ¿quién me dice? Hola. Muy bien. Población económica. Se escucha todo entrecortado. Población económicamente activa. Acá me da un dato, dan un ratito cuando la profesora o el profesor va a tomar la asistencia, después ya sale. Y eso, por ejemplo, sucede. Después no presencian las clases y ahí está el problema cuando llega el examen parcial. Ok, profe. Por eso nada más que esa es la explicación que hay para estos casos, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Luego nos dice la tasa de desempleo y la tasa de empleo para poder calcular. Vamos a anotar en un Excel, voy a abrir un Excel para poder explicarles. ¿Cómo se calcula este ejercicio? Lo primero que tienen que hacer todos es sacar las fórmulas. Y nosotros, este es un ejercicio muy básico de aplicación prácticamente, tasa de ocupación y tasa de actividad es lo mismo, me dice acá Julieta. No es lo mismo, Julieta. La tasa de actividad es lo que se conoce en otros textos como la fuerza laboral. Incluye todas aquellas personas que están ya en edad, digamos, de trabajar, que es lo que dice acá, ¿verdad? Es el cociente entre el número total de activos y la población de 10 años y más de edad. ¿Está bien? ¿Y cómo se mide? La tasa de actividad se mide la población económicamente activa dividido la población de 10 años y más de edad por 100. ¿Por qué no es, Julieta, igual que la tasa de ocupación? Porque de esta población de 10 años y más de edad, no todos trabajan. ¿Estamos? No todos trabajan. Entonces hay que multiplicar por 100. ¿Cómo se calcula la población económicamente activa según lo que habíamos aprendido? Profe, Sí, Pablo. no se está grabando la clase. Sí, se está grabando la clase. No, acá no sale. Yo veo que sale.
Ah, ok. Se está grabando. Verifiquen un poco otra vez. A mí no me sale, por eso me digo. Recién nos va a empezar a grabar para que ustedes puedan tener esa explicación. Bien. Y me pide calcular la tasa de ocupación, que es el cociente entre la población ocupada y la población económicamente activa por 100. Y luego la tasa de desocupación, que es la población que está desocupada, dividido la población económicamente activa por 100. Recurramos otra vez a lo que es la población económicamente activa. ¿Y en qué consistía la población económicamente activa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué es la población económicamente activa? Son los que están prestando servicio. Las personas que ya están prestando servicio para la creación de bienes o servicios. Recurran a sus materiales, Adriana. Recurrí a tus materiales. Recurran a sus materiales que recién estaban. Ustedes ya tienen todito en el iClass. Y yo le estoy mostrando. Profe, y eso que dije no es la población económicamente activa, son los que ya están prestando servicio. No, esa ya es la población ocupada. ¿Qué dice la definición de la población económicamente activa? ¿Quién le ayuda a Adriana? A ver. Vamos a participar. ¿Quién le ayuda a Adriana? Que es el conjunto de personas que suministran ya mano de obra a la economía, ya sea... Abran sus materiales. Ustedes tienen a mano sus materiales. Eso que yo les estoy mostrando ahora mismo, yo estoy mostrando. ¿Qué dice ahí? Que es la población económicamente activa. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda? Yo estoy leyendo, pero en pocas palabras, profe, con tus palabras podés repetir otra vez para anotar. Y la población económicamente activa es aquel grupo de personas de cierta edad, de 10 años para adelante, que ya están en condiciones de prestar servicio, de prestar mano de obra. Pero eso no significa que ese grupo ya esté prestando un servicio. ¿Está bien? Entonces, la población económicamente activa no son las personas ocupadas solamente, sino también son aquellas personas desocupadas que ya están en edad de trabajar. ¿Estamos? Sí, profe, ¿Entendido? Entonces, si ustedes me dicen que son aquellas personas ocupadas nomás, va a estar mal la definición, porque le incluyen a los dos, sí. y entonces, ¿qué era? Las personas que ya están prestando servicio, ese era... será ocupada, creo. Ocupada, siempre ocupada. Solamente las personas que ya están trabajando se llama población ocupada. Y las personas que no están trabajando y que no buscaron luego trabajo o que no encuentran trabajo al cabo de 7 días, entonces se denominan personas desocupadas. ¿Otra consulta? Bien.
¿Entendieron entonces? Y mirando el ejercicio y teniendo ya bien fijado lo que es el PEA, cómo se calcula el PEA, vamos a tratar de sacar entonces los datos de la población económicamente activa. Y veamos, Olevilla tiene 1.800 habitantes. ¿Qué es o cómo categorizamos a estos 1.800 habitantes según lo que vimos hoy? Población total. Entonces anoten, población total. Dale, Emma. Población total. Muy bien. Bien, de los cuales dice 1.200 tienen 16 años o más de edad. ¿Qué implica estos 1.200 que tienen 16 años y más de edad? Quiere decir que estos 1.200 son mi población económicamente activa en este ejercicio. ¿Estamos? 1.200 es mi PEA. Está bien, Armando, muy bien, Armando. 1.200 tiene 16 años y más de edad. Ahí me está dando otra clasificación. Lo que me está diciendo es que 1.200 personas ya están en condiciones de trabajar. Eso significa que eso no significa precisamente que ya están trabajando, sino están en condiciones de trabajar. ¿Están anotando? Muy bien. ¿Están entendiendo, verdad? Ok, bien. Vamos, entre ellos dice, entre las 1.200 personas, 900 personas trabajaban la semana pasada, ya sean como empleados remunerados o en sus propios negocios. ¿Cómo yo le clasifico a estas 900 personas? ¿En qué clasificación van las 900 personas? Ocupadas. Si estaban trabajando la semana pasada. Desocupada. ¿Cómo? Población desocupada puede ser. No, si estaban trabajando la semana pasada. Trabajaban la semana pasada, ya sea como empleados remunerados o en sus propios negocios. ¿Qué son? A ver, la fuerza laboral o la magnitud de la fuerza laboral está determinada o está constituida por la cantidad de empleados y los desempleados. El secreto de digamos, de este ejercicio es el siguiente: tener que leer bien los conceptos. Entonces, la magnitud de esta fuerza laboral está constituida justamente por todas las personas que están desempleadas y por todas las personas que están también empleadas. En este caso, las 900 personas que dice acá trabajaban, que trabajaban la semana pasada, ya sean como empleados remunerados en sus propios empleos, se supone que ya tenían 16 años y más de edad, por eso podían trabajar, ¿verdad? Entonces, estaban empleadas. Y los 100 que no estaban empleados, lo que se ajusta es a la definición de un desempleo. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer para calcular la fuerza laboral es justamente sumar 100 más 900, que es lo que yo les voy a calcular y les voy a mostrar en este Excel. Voy a compartir con ustedes. Profe, ¿y cómo? No te escucho. ¿Y entonces en qué se clasifica esos 900? Más que vamos a sumarle 100. A ver, vamos a ver acá, les voy a compartir el Excel que estoy trabajando. ¿Pueden visualizar ahí? ¿No? Yo no, profe. Ver. Me voy a ir a la remierda con este examen, eso es lo que sé. ¿Por qué? Tranquila nomás. Porque la mitad de tu clase no escuché, profe. Estoy trabajando, pues, y te silencio cada rato. Ah, ¿en qué trabajas? En la central de bomberos, atendiendo las llamadas de emergencias. Ah, no, importante es. No le puedo silenciar a ellos, porque si no, entiendo. No. No. Qué buena labor. Éxitos, Romina. Profe, eso vos sí, porque no tenés que escucharle 500 veces al día a las criaturas llamando. Ah, ¿en serio? No, ahí sí. Bueno, continuemos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar 900 de la que no, la que estaban trabajando, que está en el punto A. Vamos a sumarles a esos 100 que ustedes tienen que no estaban luego empleados. Y el concepto es lo siguiente: la fuerza laboral es o se constituye por los empleados y desempleados. Respondiendo un poco la pregunta de Adriana, los 900 que trabajaban en la semana pasada se incluye dentro de lo que son los empleados aún. ¿Por qué? Porque nuestra definición dice que aquel desempleado se considera cuando no consiguió trabajo en una semana determinada. ¿Me entienden? Entonces, estos 900 estaban trabajando, quiere decir que estaban ocupados. Y a estos se les suman los 100 que no estaban empleados, pero que sí estaban disponibles para trabajar e hicieron un esfuerzo específico para obtener empleo la semana pasada. Estaban queriendo trabajar. Se suma 900 más 100 y ahí ustedes ya tienen la cantidad de fuerza laboral. ¿Me entienden? Esa es la cantidad de fuerza laboral. Bien. ¿Cómo se calcula los desempleados? Según lo que ustedes tienen acá como datos, ¿cómo nosotros identificamos quiénes son los desempleados? Acá dice, por ejemplo, que 100 no estaban empleados, pero sí estaban disponibles para trabajar e hicieron un esfuerzo específico por obtener empleo. Después dice que 125 no estaban empleados y no buscaban luego empleo activamente por considerar que no conseguían puestos. Y 75 no tenían empleo y no lo buscaban porque querían dedicar su tiempo a la pesca. Sí, señor. 125 más 75 sería la tasa de desempleo. Sí. ¿Verdad? La tasa de desempleo, sí. Pero ¿cómo hallamos, Armando? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de desempleo?
la población desocupada dividido la población económicamente activa. ¿Y cómo se calcula la población económicamente activa? Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es anotar las fórmulas de lo que vamos a hallar y ver qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos dentro de nuestro planteamiento, ¿verdad? Profe, entonces ya vamos a sumar también ahora esos 125 más 75, creo que era. Bueno, O no todavía. Ya que se están desconectando una gran cantidad de personas y ya se desconectaron el 50%, este ejercicio no va a salir en el examen parcial por esta vez, ¿verdad? Ya les aviso y quiero que por favor le avisen a sus compañeros que este ejercicio no va a salir. Vamos a volver a repasar este ejercicio en la próxima clase cuando tengamos también buena señal, etcétera, porque ahora muchísimos inconvenientes estoy teniendo, estoy mirando, ¿verdad? Está mirando con ustedes. Y lo que les sugiero es entrar a repasar los ejercicios anteriores para no complicarles demasiado en el primer parcial. Pero sí vamos a ver bien este ejercicio el otro jueves antes de nuestro parcial. ¿Está bien? Eso no implica que va a salir ese día, no va a salir en el examen parcial. Por los diversos inconvenientes que estamos pasando ahora por el tema de la inclemencia del tiempo. Entonces lo que no quiero es ser injusta tampoco y aquellos que no se pudieron conectar hoy o se desconectaron por el motivo, por la inclemencia del tiempo, no he decidido ahora no sacarlo, ¿verdad? En el primer parcial. ¿Está bien? Y por si acaso vamos a tener en repaso de la clase anterior, no sé si la vez pasada mencionaste, un fin de semana puede ser, o antes del examen, estaría genial, profe. Yo les puedo dar esa clase de repaso. Yo no tengo problema en darle la clase de repaso. Como le dije, creo que a Yanina, no sé si Yanina se desconectó, pero Yanina se desconectó. Yo les había explicado que esa clase de repaso depende mucho de mi disponibilidad. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que agendar o un sábado o un domingo. Pero eso no implica que sea una actividad oficial de la universidad. No, nosotros tenemos clases solamente hoy y eso no implica tampoco que vamos a ingresar todo por esta plataforma. Yo tengo que pedir permiso a la universidad para usar esta plataforma, para darle esa clase de repaso, si es que ellos me autorizan. Entonces, lo que yo les sugiero es conectarnos, por eso yo insisto, y nadie me está haciendo caso en este tema, de que designen, por favor, una persona con quien yo pueda hablar y con quien pueda hacer el nexo con el grupo grande que ustedes tienen. Porque en lo contrario, yo no les voy a poder pasar el link de la plataforma que vamos a usar ni nada para que tengamos esa clase de repaso de los ejercicios anteriores. Yo ahora puedo hacer la clase de repaso, no tengo ningún problema. Pero a mí lo que me preocupa es la inclemencia del tiempo ahora y que no todos tienen la misma posibilidad de escuchar la clase. Por eso he suspendido este ejercicio. ¿Está bien? Eso es lo que yo realmente, sí, Jamín. Sí, profe, me parece bien porque muchos, sinceramente, no se están pudiendo No, están con mucha interferencia, me están diciendo acá por todos lados, ya que están con mucha interferencia. Y yo les comprendo, ¿verdad? Por eso esta clase voy a dejar la parte teórica, sí va a salir. Pero la parte práctica es la que no va a salir de pues yo siempre suelo sacar en los exámenes este ejercicio. Profe, y no se podría... Vuelvo a recalcar, por favor, y la parte teórica va a salir de este empleo.
la parte práctica, el ejercicio es lo que nos va a salir. Profe, ¿y no se podría hacer, conectarse por Zoom, por ejemplo, para, tipo, estar más seguro de que sí vamos a tener el repaso? Porque sinceramente necesitamos, profe, justamente en el grupo estábamos hablando y el domingo la mayoría dijeron que les queda bien para un repaso general, profe, antes del examen. Eso nos vendría muy bien. Si es que vos también tenés disponibilidad el domingo, por Zoom puede ser sin problema para nosotros, profe. Y el domingo a las 2:30 de la tarde podría ser. Si es que ya quedamos así, así ustedes le avisan a todos sus compañeros y me pasan el vínculo del Zoom. ¿Está bien? Por correo electrónico. Ustedes ya saben mi correo. Y tipo las 2:30, sí, 2:30 yo creo que va a estar bien como para tener una hora aproximadamente sobre los ejercicios que vimos, si les parece, ¿verdad? Y que tuvieron ustedes en las guías didácticas. Perfecto. Entonces, yo no tengo Julio, yo no tengo problema el domingo a las 2:30 o las 3 de la tarde. Ahí lo que vamos a coordinar un poco. Pero no tengo problema. Yo misma me ofrecí a darle esa clase, porque siempre luego hago este tipo de clases de repaso. Pero no quiero que tomen como si fuera que va a ser una clase oficial. Eso es para los que quieren estar en la clase de repaso. Lastimosamente nomás, ahora tuvimos este inconveniente de la lluvia y de las interferencias, etc. Ese está por ahí mi energía eléctrica. Perfecto. Yo aviso al grupo que vamos a tener la clase de repaso para los que quieran conectarse a las 2:30 o las 3 que vamos a estar coordinando, pero aproximadamente a esa hora, ¿verdad? Aproximadamente a esa hora. Ya tengan ustedes también previsto y agenden también ya para que puedan tener lugar para eso. Y vamos digamos, a disipar todas las dudas que ustedes tienen. ¿Está bien? Jazmín, te leí, Jazmín, solamente que estoy tratando de hacerle entender a los compañeros para que puedan ponerse todos ustedes de acuerdo. Porque después no quiero que digan que yo no les avisé que no iba a hacer una clase oficial, de que yo no estuve en el repaso, de que ella dio el repaso. No, eso es solamente disponibilidad mía para ustedes porque sé que necesitan refuerzo de las clases. Cuando toca Semana Santa, siempre es así, siempre doy clase de repaso. Profe, Sí, Pablo. quiero, como de lo que te hablé al principio de la clase, o sea, cuando recién entré, ¿qué puedo hacer yo con el tema de mi tarea que subí pero no se subió? Pues eso vale muchísimo y yo estoy seguro que no voy a hacer puntaje en el examen. ¿Y qué pasó contigo, Pablo? Y subí la tarea pero no se subió. Hicimos en un grupo luego. ¿Y la otra persona subió? Yo creo que subieron todos. No, creo que nadie Pero- tuvo un problema en eso y nunca me pasó eso a mí. Te quería comentar nomás que en otras materias pasa lo mismo. La plataforma está creando un problema que nosotros hacemos los trabajos y no, al final no aparece. También tuvimos problemas con proceso de gestión. Eso sí pasa, profe, está rebotando, la plataforma no está recibiendo. Lo mismo pasa con los profesores cuando cargan los puntos, que ellos dicen que ya cargaron y después al final no le aparecen otra vez. Entonces, inconvenientes de la plataforma, muchos compañeros tuvieron problemas la tarea de los martes y a Pablo le pasó lo mismo. Y nosotros sí, Pablo es de mi grupo y ahí alzamos todos nosotros, profe, no sé si con su nombre, estando en nuestra tarea o algo, no sé, pero sí, nosotros alzamos. Quisiera decir algo. Sí, Julio. Sí, hay que asegurarse cuando vamos a alzar la tarea o cualquier actividad de actualizar bien la página o la plataforma, si es posible salir y entrar otra vez y ahí recién alzar, porque a mí también ya me pasó ya y a veces la página no está actualizada, yo levanto la tarea y después al final había sido
No, te digo nomás que puede ser un motivo. Yo no sé cuál fue el motivo. Está rebotando nomás La capacidad trabajos. también Porque tiene que tener en también- cuenta. La capacidad del archivo también tiene que tener, porque hasta 4 megas no creo que aguanta. Da como alzado y ahí rebota. Mm. No, pero el archivo de todo lo que alzaron tiene el mismo, Sí, el mismo pero precio. cuando rebota, pues vos te das cuenta al instante, pero algunas veces a vos te aparece como que ya se subió y después al final. No la práctica. O sea, el ejercicio de hoy no va a entrar en el examen parcial. De hoy, de empleo. Segundo aviso, el domingo, a partir de las 2:30, vamos a tener nuestra clase de repaso. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a ver todos los ejercicios que hicimos en las guías didácticas, en los ejercicios de evaluación de las guías didácticas. Y también de lo que tenemos en los materiales que son igualitos, ¿verdad? Que vamos a hacerlo en 1 hora y media. Directo vamos a irnos a explicar los ejercicios. ¿Está bien? Ok. Bueno, si no tienen otra consulta, creo que Verónica sí ya está descargada la lista. Ya pueden salir si es que por ahí. Si no tienen alguna otra consulta, vayan estudiando ya, por favor.